Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, disculpen la demora, chicos. Ahora comenzamos. ¿Hay alguna duda que haya quedado con el tema de funciones y lo que hemos visto de vectores? Chicos. Profe, Sí. ¿usted le daba la clase anterior? Porque yo no pude estar toda la clase y me perdí la parte donde explicó las partes de la librería, más o menos. Librería. ¿No hemos visto nada de vectores, chicos, aún? Bueno, entonces, sí tengo grabadas, ya las voy a poner, ya las comparto, ¿sí? Con la parte de librería. Dale, profe. No vamos atrasados. En realidad yo pensaba que hoy terminaba con ustedes la parte de vectores, porque son 2 clases. Vamos a ver entonces ahora la parte de introducción de vectores y el lunes de la semana que viene, el 29, vamos a ver la segunda parte de vectores y ahí terminaríamos ya las clases teóricas, ¿sí? Y nos quedaría un lunes más que sería, porque sería 2, el 29 damos la otra parte de vectores y el 6 que daríamos alguna consulta, pero en la semana del 20, alguna consulta esa semana, el lunes, porque estamos esa semana terminando las clases, ¿sí? Que es más, tendríamos teoría, creo que nada más, una clase de consulta, porque el viernes supongo que será feriado el 10 de julio. Entonces, entre esta y la otra semana estaríamos terminando la parte de vectores para comenzar en el segundo cuatrimestre la parte de matrices, ¿sí? A ver, estaba comunicándome recién con el profesor Burgos, a ver qué me dijo, porque estamos armando para ponerles a disposición de ustedes cómo sería el evaluativo de control. Bueno, ya, a ver. Bueno, ya lo veo y bueno, ya le avisamos, lo armamos y apenas lo tengamos, yo creo que hoy ya lo vamos a tener al evaluativo de ustedes de control, le vamos a estar avisando a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver. Bien, yo le había propuesto que hagamos 4 preguntas múltiple choice de los temas de la unidad 1, 2 y 3. Con lo cual cada una de esas preguntas tendría un punto. Un ejercicio de DFD de cualquiera de los del práctico que esté mal, que tenga errores, y ustedes tienen el enunciado y lo van a tener que hacer en DFD y subirlo, y un ejercicio de codificación, van a tener el enunciado, lo van a tener resuelto, pero mal, que puede ser cualquier tipo de error, puede ser error de lógica, error de sintaxis o pueden ser ambos, y lo van a tener que bajar y hacerlo como corresponde y subirlo. Cada uno de esos ejercicios tendría 3 puntos. Entonces, 3 del de DFD, 3 del de codificación, son 6, y 4 de 4 preguntas multiple choice y serían los 10 de evaluativo de control. ¿Se entiende cómo sería? ¿Puede volver a explicar, profe? Disculpe. Sería 4 preguntas de múltiple choice, ¿sí? Es decir, con opciones, con varias opciones, con las cuales ustedes van a tener que bajar, contestar,
¿verdad? Y cada una de esas preguntas bien contestadas vale 1 punto. 4 preguntas son 4 puntos. Un ejercicio en DFD que vale 3 puntos y un ejercicio de codificación que vale 3 puntos. 3 más 3 y 4 son los 10 puntos. El ejercicio de DFD y el ejercicio de C son ejercicios que pueden, cualquiera de los ejercicios que estén en los prácticos. Nada más que nosotros le vamos a dar el enunciado, se lo vamos a dar resuelto por nosotros, pero con errores. Ustedes deben descubrir cuáles son los errores, corregirlos y subirlo bien. ¿Se entiende? Lo mismo para el de C. ¿Entendido? Sí, profe. Bien, entonces vamos ahora a la parte de... Vamos entonces a empezar con el tema de vectores, ¿sí? Del tema de funciones y de recursividad, entonces no quedó ninguna pregunta. Sí, sí. ¿Sí? En el caso, para plantearlo en el programa, tengo cierta dificultad. ¿Con qué tema? Con el... A ver, yo lo digo exactamente, está en el campo. ¿Con recursividad? No, ya digo con cuál. Ah, sí, profe, ahora con el de recursividad tengo problemas para plantearlo. Sí. Bueno, a ver, si alguien está, podemos hacer una clase de consulta sobre recursividad en un horario que ustedes me digan, que nos pongamos de acuerdo y hacemos los ejercicios de recursividad, si quieren, del práctico y vemos cómo resolverlos y cuáles son las dudas. ¿Les parece? Así vemos tranquila los ejercicios. Pero nos abocamos solamente a ver ese tema. Sí, estaría bueno. ¿Sí? Hoy, mañana martes, ustedes pueden, por ejemplo, 16 horas. Profe, ¿puede ser más tarde? 17:45 hasta 20:30 tengo ocupado porque doy clases. Si no, tendría que... ¿Ah? Después de eso. Y después de eso es como que termina mi día. Me voy a gimnasia. Ah, está bien. El miércoles podría ser en el horario que ustedes me digan. El miércoles a la tarde no tengo drama. ¿A qué hora les queda bien? 15.
más o menos 6, profe, ¿puede ser? Sí, a las 18 entonces. Sí. El miércoles a las 18, entonces hacemos la consulta sobre recursividad. Sí, profe, ese horario está bueno. Bueno, entonces, y lo hacemos acá por Teams, ¿ah? Bueno. Bien. Entonces ya resuelto el tema de lo que les estaba generando inconveniente, vamos a ver entonces la parte de vectores, ¿sí? Y para que trabajemos con vectores, vamos a explicar la teoría y vamos a ver, comparto la pantalla, ya inicio la grabación y comparto la pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que nosotros hemos trabajado en el primer cuatrimestre con variables simples, ¿sí? Es decir, con variables que tenían una sola localización de memoria. Por ejemplo, digamos, ingresamos la variable x, ¿verdad? Y x era una localización de memoria y allí podía almacenar un valor entero, un valor float, un valor char o un valor bool, o sea, booleano. Hemos visto y hemos trabajado con esos 4 tipos de datos en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, a partir de ahora, empezamos con los datos estructurados. Y en este primer cuatrimestre vamos a terminar de ver los arreglos unidimensionales. Los arreglos unidimensionales que le denominamos vectores. Después vamos a trabajar con estos en el segundo cuatrimestre, que son las matrices, las bidimensionales, multidimensionales, como sería un conjunto de matrices, cadenas de caracteres, registros, más archivos, más variables de tipo puntero. O sea que el segundo cuatrimestre tenemos que tener muy bien la base de este primer cuatrimestre. Por eso es que iniciamos el tema de la recuperación, ¿sí? De esas clases de recuperación, porque a pesar de que no lleguen a rendir el parcial, que puedan sí llegar a rendir las recuperaciones, pero que tengan todos los conocimientos del primer cuatrimestre para que en el segundo cuatrimestre no tengamos inconvenientes, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es un dato estructurado. Y vamos a decir que un dato de tipo estructurado es un conjunto de datos, es decir, un conjunto de localizaciones de memoria. Ese conjunto de datos lo podemos clasificar en estático o dinámico. Nosotros vamos a decir que un conjunto de datos, un dato estructurado, es estático cuando se reserva la memoria en tiempo de compilación. Y esa memoria se reserva y es liberada cuando termina la ejecución del programa. Mientras que los estáticos reservan y liberan memoria dentro del tiempo de ejecución del programa. Entonces, la clasificación de estático dinámico corresponde a cuando, ¿sí?, hacen la reserva de memoria. Los datos, los arreglos, ¿sí?, los arreglos son datos estructurados, estáticos, ¿sí?, es decir, que reservan la memoria en tiempo de compilación. Esos datos estructurados en los arreglos tienen una particularidad, que son homogéneos. ¿Qué significa el sufijo homo? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa homo? Homo significa del mismo tipo, ¿sí? Es decir, que homogéneos quiere decir que son todos los elementos de la misma naturaleza. Es decir, que si yo tengo un arreglo de vectores, ese arreglo solamente tendrá
ese arreglo de enteros solamente tendrá enteros. Si tenemos un arreglo de reales, solamente tendrá reales. Si el arreglo es de valores booleanos, solamente tendrá valores booleanos. El arreglo es de un solo tipo de dato. No puedo en un arreglo tener un entero, un real, un carácter. No puedo tener distintos tipos de elementos, ¿sí? Y vamos a reconocer el orden. Cuando tenemos un arreglo de una dimensión, se denomina vectores. ¿Ustedes vieron vectores en álgebra? Todavía no llegamos. Bien, pero matrices sí han visto. Sí, profe. Sí. Bien. El orden de un vector, ¿sí? Me va a decir cuántos elementos tiene el vector. El nombre del vector, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo llamarlo A, B, precio, legajo, le pongo el nombre que quiera. Lo único que me identifica es cómo se llama esa estructura de datos. Y después tenemos el subíndice que me va a indicar en qué posición se encuentra el elemento, ¿sí? ¿En qué posición se encuentra el elemento? Esa posición puede ser desde 0 hasta n-1. Y en la posición en C la vamos a poner entre corchetes, mientras que en DFD la vamos a poner con paréntesis. Puede ser un número, puede ser una variable o puede ser una expresión aritmética. ¿Sí? Cualquiera de las tres puede ser, puedo incluirlo como el subíndice. Si yo digo A sub i, me está representando a un elemento del vector A, que está en la posición i. A2 me representa a un elemento del vector A que está en la posición 2. A sub i más 1 me representa a un elemento del vector A que está en la posición i más 1. En este caso tenemos B es el nombre del vector, N es el orden del vector e indica cuántos elementos tenemos en el vector. Con I vamos a indicar el lugar, la posición. En la posición 0 se encuentra el 2, en la posición 1 el 15, en la posición 2 se encuentra el 7 y en la posición 3 se encuentra el 78. En blanco. Vamos a ver cómo hacemos para ingresar, ¿sí? Pero vamos a ver el ejercicio que está en el aula. Quiero ver si está acá. Vamos a compartir. No, esta era la clase. Yo voy abriendo DFD, ya lo tengo abierto a hacer. ¿Alguien lo podría leer al ejercicio que está en el aula, en la parte teórica? Yo voy haciendo algo para explicarles. Avísenme cuando lo tenga. ¿Lo tienen o no?
¿Están ahí o no ustedes? Yo lo busco, profe. Por favor. Sí, lo expliqué al ejercicio. Lucas, Patricio. Ejercicio de diagrama y codificaciones, profe. Sí. Ahí está. En una escuela se ingresa por cada uno de los N alumnos su promedio, coincidiendo el número de legajo con la posición. Se solicita cargar los elementos, ¿verdad? En el vector a través de una función sin tipo y a través de una función con tipo indicar el legajo con mayor promedio. Bien, es ese solo ejercicio, ¿verdad? Si alguien tiene micrófono, si me puede contestar sí o no, le voy a agradecer. Es solo eso, profe. Bien, fíjense, ¿qué es esto que ustedes ya saben? Ingreso N, un acumulador en cero, hago una estructura for donde ingreso X, sumo los valores y vamos a mostrar el valor de la suma después del for. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace esto para ustedes? ¿Qué haría? Esto es lo que hemos venido viendo, o sea, variables simples. Y eso, profe, suma S con N, con U y X. Chicos, ¿por qué son tan pocos? Menos de 30. ¿Son los que quedan nada más? Acá hay 40 en la sala, profe. Así Sí. aparece. Bien. Bien, entonces este ejercicio ingresa elementos y los suma. A ver, lo probemos. Supongamos que vamos a ingresar 3 elementos y que los elementos que vamos a ingresar sean 4, 6 y 5. ¿Sí? Si nosotros ingresamos el 4, ingresamos el 6, ingresamos el 5, la suma me da 15, ¿verdad? ¿Está bien eso? Sí, profe. Bien. A ver, si yo ahora les digo, a ver chicos, ingresemos N, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de llamarle C a esto, le vamos a llamar I. Y en vez de leer B, vamos a leer, le vamos a llamar B al vector sub I. Voy a leer un elemento del vector, por lo tanto, acá voy a acumular B sub I. Veamos qué pasa. Ingresé N, 3 elementos. Voy a ingresar el 4, el 6 y el 5. Y el resultado es 15. ¿Qué es lo que hice acá? Ingresé un valor, ¿verdad? En la posición 0, otro en la posición 1 y otro en la posición 2. Es decir, que si sabemos trabajar con n valores en los cuales trabajamos con variables simples, vamos a poder hacer lo mismo
pero ¿sí? Acá me decía en el ejercicio que tratemos de hacer esto, pero con una función sin tipo para la lectura del vector. ¿Se entiende cómo sería leer un vector y sumarlo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda de eso? Profe, ¿puede volver a explicar la parte donde lee por cada posición, creo que dijo? Un valor por cada posición. Acá lo que pongo acá adentro va a ser, va a ser que me muestre quiero que me muestre que ingrese B, o sea, ¿cómo voy a poner en la salida? B, ¿sí? Quiero que me aparezca así, el valor de I, ¿sí? Que cierre ahí. ¿Se entiende esto que puse acá? ¿Cómo quiero que aparezca esto? Acá. ¿Qué me va a aparecer? Fíjense. I igual a 0. Quiere decir que estamos aquí, en el primer elemento del vector. Es menor que n menos 1. ¿Cuánto vale n en este caso? N va elemento de b sub i. Está en 0, ingreso, supongamos, el 5. ¿Sí? Vamos a hacer... Ingreso el 5. Lo acumulo. 0 más 5, 5. Estoy acumulando los elementos del vector, o sea, el 5. Cuando vuelve acá, incrementa en 1 la posición, o sea que pasa a la posición 1. Y va a leer el elemento que está en la posición 1. Supongamos que es un 4. Bien, lee el 4, lo acumula, entonces 4 y 5, 9. Vuelve acá, incrementa en 1 la posición, o sea que la posición pasa a 2. Lee el número 2, el que está en la posición número 2, supongamos que lee el 6. Leamos acá el 6. Lo acumula, 6 y 9, 15. Vuelve acá, le suma 1, está en la posición 3. 3 es menor o igual que 3, entonces va a leer el que está en la posición 3. Supongamos que es un 7. Viene acá y acumula, o sea que 15 y 7, 22, ¿verdad? Va a incrementar este, va a tener el valor 4, 4 es menor o igual que 3, no, sale y muestra el valor este de la suma. ¿Se entiende eso? ¿Cómo va trabajando? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, lo ingresé n, que va a ser 4. ¿Ves? Ahora me dice b sub 0, el que está en la posición 0. El que está en la posición 0. El que está en la posición 0 es 5. b sub 1 quiere que ingrese el que está en la posición 1. Ese es 4. b sub 2 es el que está en la posición 2. Entonces ese va a ser 6. b sub 3
es el que está en la posición 3, ese va a ser 7. Y me da ya después el resultado de la suma 22. ¿Sí? Bien. Esto que hicimos, vamos a leo n, ¿sí? Y vamos a ingresar una llamada acá y vamos a decir que vamos a llamar a la función leer y nuestros parámetros van a ser 2. Vamos a mandar siempre el orden del vector y el nombre del vector. El nombre del vector es b. Bien, vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar la suma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la función que es leer los parámetros n1, b1, ¿sí? Y vamos a ejecutar la lectura del vector. Y en 0 hasta n-1, n1-1, ¿sí? Utilizamos las variables que tenemos en la cabecera. Esto es lo que me va a aparecer. Y acá voy a poner b1 sub i. Volvamos hacia atrás. Lo ejecutemos. Ingrese n. 4. b sub 0 era 5. b sub 1 es 4. b sub 2 es 6. b sub 3 es 7. ¿Se entiende cómo se hizo acá? ¿La lectura? Sí, profe. Bien. Y después tendríamos que hacer con tipo, pero que no la podríamos hacer acá. Vamos a hacer directamente en C. Estos ejercicios se los voy a pasar y los vamos a subir también en el aula. Esos son de la segunda parte. Bien, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? El que nos está pidiendo la teoría. Entonces empezamos con el include. Entre. Bien, vamos a main. Bien, ¿qué tenemos por ahora en la función principal? En el programa principal, ¿qué tenemos? La variable n. Y b, ¿verdad? B. Bien, b es un vector. Como es un dato de tipo estático, tenemos que tratar de predefinir o tratar de ver cuál va a ser el orden del vector, es decir, cuántos elementos puede tener ese vector. Vamos a poner 100, porque como es estático, tiene que hacer la reserva de memoria. Yo no puedo poner una variable acá, ¿sí? Mientras lo trabajemos como estático. ¿Qué hacemos en el programa principal? Vamos a leer el orden del vector. Y después vamos a llamar a la función leer y también de la misma manera. ¿Con qué? Con n y b. Llamada así el parámetro b en la llamada se denomina variable muda porque no le ponemos subíndice, ¿sí? Al arreglo. Ponemos solamente el nombre del arreglo, ¿sí? Vamos a desarrollarla a la función leer. Como es una función sin tipo, ¿con qué valor empieza?
¿Con qué palabra empieza? Con un void. Con un void. Void, exactamente. Void, leer. Esperen, chicos. Ahí. Y tenemos como valores, N1 es entero. Y tenemos B, que también es entero. Entonces vamos a poner B1, pero también tenemos que poner la cantidad de elementos. Y tiene que coincidir con la cantidad de elementos que fue definida en la llamada, o sea, 100. Acá vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a la función ahora. ¿Qué hacía la función? La función leía el vector. Y tiene, ¿qué variables locales a la función tenemos? Y N1. Bien, y solamente, porque N1 ya la tenemos declarada en la cabecera. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer el for. I igual a 0, I menor que N1, I más. Bien. ¿Qué tenemos dentro del para? Ingresamos, como habíamos dicho, esto quiero que aparezca B, y acá hemos dicho que en el corchete, dentro del corchete quiero que me aparezca el valor de I, que me aparezca, por ejemplo, un igual, un espacio para que después pueda leer. Es decir, que acá quiero que aparezca el valor de I. ¿Se entiende esta instrucción? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me muestra? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Me va a aparecer lo que está en printf, aparece exactamente lo que está entre comillas. Lo que está entre comillas, ¿verdad? Es B, el corchete, me va a aparecer el valor, donde está el % de, me va a aparecer el valor de D, supongamos 0, ¿verdad? Me va a aparecer el cierre del corchete, el igual, y va a quedar esperando a que ingrese un valor. A medida que pase el for, va a ir cambiando solamente este valor. ¿Sí? 0, 1, 2 y así. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Scanf, vamos a ingresar entonces el valor. También va con una ampersand porque es un valor entero. B sub I. Ya habíamos dicho acá entre corchetes. Bien. Veamos qué pasa. Esto, el prototipo lo ponemos arriba de main. Profe, ¿no sería B1 abajo? Sí, señor. Exacto. Guardar como, acá lo vamos a poner, unidad 4, categoría, parte 1. Acá sí, es B sub 1. Muchas gracias. Compilemos y ejecutemos.
Bueno, ingrese n, supongamos que ingresamos 4 y vamos a ingresar los valores que teníamos en el ejemplo anterior. 5, 4, 6, 7. Por ahora el programa no hace nada más, ¿verdad? Me pedía que lea. Y después me decía que a través de una función con tipo encuentre el legajo del alumno que tenía mayor promedio. ¿Así es? Así es. Sí, profe. Bien, entonces fíjense que estos valores se están transformando en el promedio, ¿sí?, del alumno. Y estos valores que están acá se están transformando en el legajo del alumno. Este 5, o sea, el alumno de legajo 0 tiene el promedio 5. El alumno con legajo 1 tiene promedio 4. El alumno con legajo 2 tiene promedio 6. El alumno con legajo 3 tiene promedio 7. Y me dicen que diga cuál es el legajo, es decir, el subíndice del alumno que tiene mayor promedio. ¿Cuál es el que tiene mayor promedio acá? Este. Por lo tanto, tendría que decir que el legajo número 3 es el que tiene el mayor promedio. ¿Se entiende lo que me piden? No me piden cuál es el mayor promedio. Fíjense que ahí discriminamos. ¿Cuál es el mayor promedio? Me estarían pidiendo cuál es el mayor elemento del vector. ¿Cuál es el legajo que tiene el mayor promedio? Me están pidiendo cuál es el subíndice del elemento mayor en el vector. Me pueden pedir cuál es el mayor o en qué posición está el mayor. Lo segundo me están pidiendo en este caso. Entonces acá vamos a decir, legajo va a llamar, ¿sí?, L va a llamar a una función que se llame legajo y que va con el parámetro n y b. ¿Sí? Bien. Y cuando regrese me va a traer el legajo del mayor. Entonces vamos a poder mostrar legajo con mayor promedio y vamos a mostrar %d. Es decir, que vamos a mostrar la variable L que me devolvió la función. Entonces, en el programa principal me está faltando agregar la variable L. Vamos a hacer la función, ¿sí?, con tipo ahora. Esta función con tipo me va a devolver ¿qué tipo de dato? Entero. Entero, por lo tanto debe empezar con int, ¿verdad? Se llama legajo. ¿Qué tiene como parámetro? N y b, por lo tanto, int n1, int b1, pero acá también tenemos que decirle cuántos elementos tiene el vector. Profe, ¿nosotros asignamos la cantidad de elementos? O, por ejemplo, en un ejercicio nos va a decir cierta cantidad de elementos. Sí, le puede decir dados 30 alumnos y entonces ustedes saben que B y entre corchetes van a poner 30. Si no les dice la cantidad, entonces generalmente lo usan con 100. Pero en realidad significa que ustedes tendrían que tener una estimación del conjunto de datos para saber cuántos son y poner acá. O sea, acá lo que estoy haciendo es reservando 100 lugares y cuando pongo n igual a 4, estoy usando 4 de esos 100 lugares, y es decir que quedan 96 sin usar. Sí, profe. Bien, entonces int les le vamos a poner acá
¿verdad? Esa va a ser la variable que va a tener que retornar. Ya tenemos, esta es la diferencia con respecto a las variables simples. Las variables simples perdía los datos. En cambio, esto quedó, esto que leí, ¿verdad? Quedó en la memoria, todavía lo tengo. Todavía lo tengo, lo uso, no lo vuelvo a leer, ¿sí? Entonces vamos a hacer un for desde i igual a 0, i menor que n1 y más. ¿Qué es lo que haríamos dentro del for? ¿Qué piensan ustedes que tendríamos que hacer? Quiero encontrar cuál es el mayor. ¿Cómo encontramos cuál es el mayor? Con un condicional. Muy bien, con un if. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cómo sabemos que es mayor? Bueno, a ver, estas son todas cosas que tendríamos que saber. Cómo encontramos el mayor o el menor de un conjunto de datos. Cuando conocemos el conjunto de datos, y en este caso conocemos que son promedios, el promedio no puede tener valores negativos, va a ir desde 0 a 10. Cuando encuentro el mayor, quiero encontrar el mayor, inicializo la variable mayor en el menor valor que pueda tomar. El menor valor que puede tomar es 0. Entonces, cuando voy a comparar, digo, my es mayor o b sub i, el elemento que acaba de ingresar. El elemento que acaba de ingresar es mayor que my. ¿Qué estoy diciendo? En este caso, estoy poniendo una variable mayor en 0. Entonces digo, empiezo el for y dice, b sub 0, el 5, es mayor que my. El 5 es mayor que 0. Sí, entonces a mayor le asigno el valor 5. Eso es lo que va acá. A my le asigno el valor que acabo de leer. Pero como no me piden el mayor, me están pidiendo el legajo está representado por la variable i. Entonces acá vamos a poner mayor en 0 y legajo en 0. ¿Sí? Bien, incrementa y ahora está en 2. Y ahora pregunta, el elemento que está en el segundo lugar, b sub 1, que vale 4, ¿es mayor que my? 4, ¿es mayor que 5? No. Entonces no entra en el if, no hace nada, vuelve e incrementa ahí, pasa ahí a 2. Y viene y pregunta, b sub 2, que es 6, ¿es mayor que my? My vale 5. 6 es mayor que 5, sí. Entonces le da a my el valor 6 y a legajo le da el valor de i. ¿Qué valor tiene i acá? 2. Vuelve, incrementa i, pasa a la posición 3. b sub 3, que es 7, ¿es mayor que my? 7 es mayor que 6, sí. Entonces a my le doy el valor 7 y a legajo le doy el valor 3. ¿Sí? Le doy el valor de la posición. Vuelve, incrementa ahí en 1, como no es menor que n-1, sale del for. Y entonces, ¿qué es lo que va a retornar? ¿Qué variable?
leg, exacto, retorna la variable leg. Entonces, esto que está acá, lo vamos a poner acá arriba y veamos si esto está bien. Muy bien, la variable i no está declarada, es local. Son los elementos. El que está en la posición 0 es 5, el que está en la posición 1 es 4, el otro es 6 y el otro es 7. Y me dice, legajo con mayor promedio es el número 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién no entiende cómo trabajamos este vector? Copiarlo, quieren hacerlo ustedes, lo han hecho, lo han probado. Bueno. Acá hay algunos ejemplos. Bien. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con vectores? Sumar dos o más vectores, restar, multiplicar, dividir y multiplicar un vector por un escalar. Si yo quiero sumar dos vectores, ¿verdad? A y B y darle el resultado a C, tengo que la condición para que pueda hacer esto es que ambos vectores deben ser del mismo orden. Y entonces voy a leer A, voy a leer B, y en C, que está en la misma posición que A y B, voy a sumar. C sub I va a ser igual a A sub I más B sub I. En el programa, fíjense que puedo ingresar A, puedo ingresar B y puedo ir haciendo la suma. Pero después la voy a mostrar al resultado de la suma solo. No es necesario que lo muestre allí adentro. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se suman dos vectores? Es decir, leo uno, leo otro en el for y hago la suma mediante esta operación. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, si quiero restar dos vectores, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de poner el operador de suma, voy a poner el operador de resta. C sub i va a ser A sub i menos B sub i. Si quiero multiplicarlos, va a ser exactamente lo mismo. C sub i, cambio el operador que había puesto de suma y de resta, ahora lo cambio por el de multiplicación. Y entonces C sub i va a ser A sub i por B sub i. Ahora, si yo quisiera hacer la división de los dos vectores, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si quiero dividir A sobre B. Fíjense cuál es la operación. ¿Cuándo se va a poder hacer esa operación? ¿O qué tendría que asegurar? Que el resto sea 0, puede ser. Que B no sea 0. Que ningún elemento del vector B sea 0. Porque si algún elemento del vector B es 0, no tengo la división definida. ¿Sí? No tengo definido la división por 0. Entonces tengo que asegurarme... Sí. Para lo que es la multiplicación y división, ¿también debe tener el mismo orden de vector? Todos.
Todas las operaciones estas tienen que tener el mismo orden en el vector para que se puedan realizar. Bien, ¿Sí? gracias. De nada. Bien, y después veamos cómo multiplicamos un vector por un escalar. Es decir, multiplicar un vector por un escalar es cualquier número. Acá nosotros le denominamos K, ¿verdad? Y para hacer esto, supongamos que nosotros ingresamos el vector A, K, que es una variable simple, y voy a hacer el producto del escalar por el vector. Entonces va a ser A sub i, 5 por 3, 15, 7 por 3, 21. O sea, voy a multiplicar el elemento del vector por el escalar que leí. Acá trabajo con un solo vector y del resultado me da el otro vector. Bien, ¿qué son vectores paralelos? Los vectores paralelos son aquellos vectores en los cuales tengo código, acá cantidad y precio, ¿sí? Los vectores paralelos son aquellos en donde se corresponden los datos por posición. Como no puedo poner más que un dato, ¿sí?, en un vector, si tengo más, lo que tengo que hacer es declarar un vector por cada uno de esos datos. Supongamos que tengo el código de los productos en un vector, en otro tengo la cantidad que hay de ese producto y en otro vector tengo el precio de ese producto. Entonces tengo, por ejemplo, el código 1256 tiene una cantidad de 10 y su precio es 2,50. Es decir, que en los vectores paralelos son vectores del mismo orden que contienen distintos atributos, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto la estructura de la información y que era entidad, atributo y valor. Entonces, que tienen distintos atributos, ¿verdad? Y cada uno se corresponden por posición. Código sería un atributo. ¿De qué entidad? De la entidad artículo, ¿sí? O producto. De acá, producto. Esta sería la entidad. Los atributos serían cada uno de los vectores. Uno para el código, uno para la cantidad y uno para el precio. Bien, cuando se quiere trabajar con vectores paralelos, se deben ingresar dentro del mismo ciclo de repetición los elementos, código, cantidad y precio. Y se trabaja con lo que piden. Acá me pedían cuál era el que tiene mayor precio, ¿sí? Entonces voy a tener que preguntar, si me piden, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene mayor precio? ¿O cuál es el artículo que tiene mayor precio? ¿O el código de artículo que tiene mayor precio? ¿Qué tengo que buscar? El mayor del vector precio. Cuando tenga el mayor del vector precio, tengo en qué posición se encuentra ese mayor. Y cuando tengo la posición en la que se encuentra el mayor, fíjense lo que acabamos de hacer. Como el ejemplo de recién, busco y voy conservando la posición. Pero cuando voy a mostrar el producto con el precio más alto es de esta posición, la tomo como subíndice, pero muestro lo que está en el vector código, no en el vector precio que fue con lo que trabajé. ¿Se entiende cómo se trabaja con vectores paralelos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Fíjense, entonces, creo que el otro ejercicio, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplos muy simples de vectores, ¿sí? Que es como nosotros hicimos, uno es para ingresar y el otro es para sumar, ¿sí? Los elementos. Ahí termina esta parte.
en vectores paralelos lo vamos a volver a ver la otra clase, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de vectores paralelos y vamos a trabajar con los vectores paralelos. Fíjense, acá está código, cantidad y precio y voy encontrando. Estos vamos a trabajar en la otra clase. Van a fijarse porque en la otra clase, aparte del tema de vectores paralelos, vamos a ver también cómo se hacen los ordenamientos y vamos a ver cómo se hacen las búsquedas, ¿sí? Entonces, tengan a mano el apunte que ya se los voy a subir ahora para que podamos trabajar con esto de vectores. Y ya está habilitado también el trabajo práctico de vectores que a partir de esta semana, entre esta y la semana que viene, lo tendrían que terminar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ahí terminamos entonces. Si quieren, yo les paso este código que acabamos de ver, se lo paso por el chat. Bien, ese sería el código que tendrían que ingresar para poder subir para esta teoría. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió el tema de vectores, chicos? No es difícil, sí. Tengo Sí, un poco diga. confuso, profe, pero no es difícil, digamos. La estructura no es tan difícil. No es difícil si sabemos trabajar bien con estructuras simples. El vector, si nosotros sabemos trabajar bien con estructuras simples, lo único que hacemos es cambiar la C por I y la X por B sub I. Y después todo lo demás es igual. ¿Sí? Lo que no les he dicho y que sí debería decirles es que cuando se hacen las funciones, se toma por defecto, aunque ustedes no lo pongan, aunque no se ponga el ampersand delante, se toma por defecto que los arreglos son parámetros por referencia. ¿Sí? Y fíjense que ustedes, que hicimos dos funciones, no le pusimos adelante el ampersand a B1, y en los dos casos tomó parámetro por referencia. Eso es porque lo toma por defecto. Bien, chicos, dejamos hasta acá. Tienen para hacer con el profesor el práctico 4, la clase que viene, empezar con el práctico, y quedamos nosotros en encontrarnos para consultas sobre la parte de recursividad el miércoles a las 6 de la tarde. Dale, profe. ¿Sí? Dale. Sí, ¿Profe? Sí, diga. No se olvide de subir, por favor, la clase de librerías. Ok. Ya le pongo el link. ¿Ah? Dale. Gracias. Nos vemos, Gracias. chicos. Nos vemos. Profe, gracias. nos vemos. Nos vemos.